Este versículo es muy conocido, es la historia, el trasfondo es el Mar Rojo, cuando están ante el Mar Rojo, la amenaza del Mar Rojo por frente y por detrás el ejército de Faraón. Dice este versículo: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Lo ve conmigo una vez más, por favor? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita para siempre. Ayúdanos a poder entenderla y que seas tú hablando en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomarse asiento, los niños pueden salir, se me olvidó mencionar que los niños salen. Jóvenes, pues hoy no hay muchos jóvenes, pero de todas maneras se quedan aquí con nosotros. No está el tema en la pantalla, pero el tema de esta ocasión es: cuando se cruza con Dios, hay bendición. Amén. Cuando se cruza. Y mayormente escogí este tema por la razón de que estamos, ¿verdad?, cruzando, o estamos por terminar un año y vamos a hacer lo que se llama una analogía, ¿verdad? Como en la Biblia encontramos eventos, historias que de una manera u otra pueden enseñarnos, ¿verdad?, una aplicación espiritual a nuestras vidas. Por eso en esta ocasión podemos decir que vamos a estar considerando 2 episodios, no son parecidos, pero semejante en cuanto al asunto del cruzar. En el primero vamos a estar considerando el cruce del Mar Rojo, y en el segundo el cruce del río Jordán. Es donde encontramos estos 2 cruces en la palabra de Dios. Hay una diferencia entre estos 2 cruces. Primero, el primero Dios ordena que marchen, por lo tanto Moisés tiene que obedecer y actuar por fe, usando su vara para que lo imposible se hiciera posible. Eso es lo que vemos. En cambio, en el segundo episodio, en el segundo cruce del río Jordán, lo que tuvieron que hacer es actuar confiando en Dios, y a la gran diferencia delante del pueblo iban los sacerdotes con el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Si nota, en el cruce, lo único que Moisés hizo es, cuando Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Marcha. Decía hermano, un evangelista que ya pasó con el Señor, hermano Luis Cruz, decía, echa para adelante. Me gustaba ese mensaje y lo escuché como 3 veces de él. ¿Y sabe por qué lo escuché? Porque en aquel entonces los evangelistas andaban haciendo campañas en diferentes lugares y siempre eran los mismos mensajes. Esa es la ventaja de un evangelista de púlpito. Preparas unos 5 o 10 mensajes y vas por donde quiera predicándolos. Lo escuché en el estado de Washington cuando fue una vez a una campaña. Lo escuché en el FBI cuando estaba estudiando. Y después lo escuché en la Puerta Abierta, donde me congregaba. Y siempre el mensaje. Y bien el hermano Dios lo usaba. Aunque era el mismo mensaje. Y siempre él enfatizaba, echa adelante. Echa para adelante. Y lo curioso que nos traía gracia que su esposa, hermana Juanita, que todavía vive, ella era su traductora. Entonces él decía, echa para adelante. Entonces imagínense, echa para adelante desde una forma puertorriqueña, porque él era puertorriqueño. En inglés, ¿cómo es? Y ella decía, go forward. Y ella siempre, su voz era delgadita. Y él, su voz fuerte, pero la hermana, sea como sea, siempre él se movía, ella se movía. Nunca se nos olvidó ese mensaje, echa para adelante, go forward, decía ella. Y por eso es lo que se le dice. Pero en cambio en el segundo episodio es totalmente diferente. Dios les da la orden y ellos tienen que decidir hacer lo que Dios había mencionado. En el primero usó una vara Moisés. Aquí eran los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, que como dice el argumento, simbolizaba la presencia de Dios. Ponga atención a lo siguiente. Bueno, a todo, pero hay que hacer hincapié en lo siguiente. Estamos por terminar un año y estamos por comenzar otro año más.
¿Qué necesitamos para terminar bien el año y poder comenzar bien el próximo año? La respuesta es sencilla, pero maravillosa. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. No se olvide de eso. Necesitamos la presencia de Dios. Por lo tanto, vamos a entrar a la historia, vamos a ver el primer episodio. El cruce del Mar Rojo. Los requisitos que aquí se le piden son 3 requisitos que podemos considerar. Tenían que tener fe, tenían que ser obedientes, y el instrumento que necesitaban era la vara de Moisés. Entonces, esa era la situación. Ese es el episodio. Requisitos, fe y obediencia. ¿Por qué clamas a mí?, le dice Dios. Dile al pueblo que marche, que echen para adelante, que sigan. Tenían que tener fe en lo que estaba a la orden divina. Creer que si Dios les estaba diciendo que cruzaran, no importa que el desafío del agua, ellos tenían, y al mismo tiempo creerle a Dios y obedecer a ese mandato. Y lo único pues que Moisés tenía en el momento era una vara. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Extiéndela. Y dice que Moisés se paró frente al mar, extendió esa vara. Me imagino, no registra la Biblia, pero yo creo que orando a Jehová, orando a Dios. Y no crea que fue un milagro que se realizó así de repente, de algo milagroso que se abrió al instante, que podía haber sucedido. Pudo haber sucedido. ¿Cuántos han visto películas del cruce del Mar Rojo? Ya ves la de los 10 mandamientos antigua. ¿Verdad que luego se abrió el Mar Rojo? No tardó mucho. En las caricaturas menos. Pero dice que ese mar duró toda esa noche. Porque cuando Moisés estira la vara, lo que hace Dios, manda un viento fuerte que empezó a partir el mar. Y era un viento tan poderoso que imagínense, no estamos hablando de un charquito, de un laguito, un mar con millones de galones de agua profundo. Ese viento era tan fuerte que empezó a partir el mar y poco a poco lo fue abriendo y abriendo. Y no solamente el milagro de separar las aguas se vieron, también se secó la tierra, porque ese era otro asunto. ¿De qué sirve que el agua se separe si se puede hundir en el lodo? Entonces hubo 2 milagros allí, varios milagros. Pero ¿por qué tardó tanto Dios en abrirlo? ¿Por qué lo decidió así? Bueno, Él es Dios, Él sabe el por qué. Ahora, otro asunto que podemos ver aquí es la naturaleza de este cruce. Miren, el Mar Rojo, podemos decir, hacer la analogía o la aplicación, significa los problemas, los obstáculos, circunstancias, enfermedades, desgracias que nos enfrentamos en nuestra vida de peregrinación por el desierto, o sea, este mundo. Cruzaron el Mar Rojo, pero ¿terminaron sus problemas? No. Para nada. 40 años tuvieron que enfrentar la incomodidad y tantas otras cosas del desierto. Hoy en día, haciendo una analogía de la vida cristiana, se dice que nosotros hemos tenido varias etapas. Estuvimos en Egipto, esclavos. La otra etapa, la peregrinación por el desierto. Y la tercera etapa, entrar a la tierra prometida. Esclavitud en Egipto, peregrinación en el desierto y la promesa de la tierra prometida. En lo espiritual, estamos en una situación similar. ¿Cuál era nuestro Egipto? Cuando estábamos esclavos del pecado. ¿Quién era nuestro faraón? Satanás, que nos tenía esclavizados por el pecado. Moisés es un símbolo, un tipo de Cristo que vino a liberarnos del pecado. Pero ahora, ¿en cuál etapa estamos? En la peregrinación.
Ahorita nosotros estamos viviendo en el desierto, con la promesa de un día entrar a la tierra prometida. Amén. Por lo tanto, mientras estamos en esta peregrinación, aunque crucemos el Mar Rojo, va a haber problemas, va a haber obstáculos, circunstancias y ¿qué más? Que nos asusta, las enfermedades, desgracias que nos enfrentamos en nuestra vida. Pero mire, podemos reflexionar de la siguiente manera. Termina un año más. No ha sido fácil. Y más en este mes de diciembre. Cuando debería ser el mes más alegre, más contento, más satisfecho. Porque es un mes donde se reúne con la familia, la tradición navideña, el fin de año, las comidas y todas esas cosas. Pero a varias de nuestras familias ha azotado la desgracia, ha azotado la enfermedad, ha azotado los problemas. Problemas que le llega una carta inesperada, cobrando de algo que usted ni sabía, o algo que a veces no entiende uno. No ha sido un año fácil. Yo creo que el 23 fue mejor. Bueno, hay que no ignorar que el 20, el 21 fueron peores por el virus. Pero ya en lo personal, en lo relacional, creo que el 24 ha sido más difícil, más desafiante que el año 23. ¿Qué nos espera el próximo año? No sabemos. Y puede ser que este año nuestra fe haya menguado. Algunos su fe ha menguado. Algunos su fe se ha debilitado. Algunos su fe no ha crecido. Y en vez de proseguir adelante, echar para adelante, ir para adelante, va uno retrocediendo. Pero espiritualmente hablando, no ha habido una consagración a Dios como deberíamos. Puede ser que nuestra fe ha menguado. Pero mire, pero Dios no ha menguado. Amén. Pero Dios siempre ha estado con nosotros. Amén. Amén. Porque si Dios es fiel, siempre va a ser fiel. Pablo le escribe a Timoteo, le dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y hablando con un hermano y un pastor el otro día, meditamos en este versículo y decíamos que si Dios, aun cuando uno es infiel, Él es fiel, ¿cuánto más Dios va a ser fiel cuando uno no es fiel? Por eso hay que entender esto. Dios no nos ha abandonado. Amén. Dios nunca abandona. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Nosotros somos los que, por así decirlo, abandonamos a Dios. Le mencionaba algo de mi primo que me tocó mucho mi corazón. De que cuando hablé para él para ver si le podíamos mandar un dinero para ayudarle a sus gastos, no le pregunté al final cuánto le salió el entierro de su esposa, pero me había dicho que iba a ser entre $15,000 a $17,000. Entonces le dije, ¿cómo puedo yo mandarle algo? Yo pensaba mandarle algo, ya sea la familia o involucrándose ustedes para ayudarle, porque uno nunca sabe la situación. Me dicen, no quiero que me manden nada. La pastora también me dijo y le dije que por favor no me juntara ofrenda ni nada. Digo, ¿pero por qué? Dice, no, mira, Dios me ha bendecido mucho. No soy un millonario, no soy rico, pero tengo suficiente. Dios me ha bendecido mucho. Imagínense, alguien que acaba de perder a su esposa de 31 años de casado, diciendo que Dios lo había bendecido mucho. Eso me impactó y estaba yo hablando con él enfrente, mi esposa estaba atrás, pero que se ni vio, me hizo hasta derramar lágrimas. De ver cómo en ese momento de dolor, imagínate, 31, él tenía 19 años, ella 18 cuando se la llevó. Porque allá en México así se tienen esas costumbres raras. ¿A cuántas de ustedes se las quitaron, se las robaron? ¿No?
A usted, hermana Betty, hermano Rubén, a saltacunas. ¿A cuántos más se nos robaron? Eso era muy común allá en mi rancho. Al día siguiente, y más en estos tiempos de como en octubre, diciembre, que no sabía bien chisme, ¿verdad? Como dicen que las mujeres, no, había hombres también y todo. Ahí los hombres que ya no saben, ya escucharon, ya saben que fulanita se fue con fulanito. ¿A poco? Sí, pues a ver cómo les va. ¿Y tan chiquillos? Pues dice, allá en mi pueblo, si a los 20 no se casaba, una muchacha ya la tildaban como que se quedó, que ya se le pasó el tisiqui. No el pequeño. El tisiqui, o sea, que le da la bicicletita del niño, que no corre. Y por eso, allá antes de los 20, se casaban de los 16, 17 a 20. Había un robo de muchachas, bueno, voluntariamente. Algunos sí se las robaban. En fin, pero lo que le digo, cuando Dios es su prioridad, Dios lo hace actuar de esa manera. Dios, Él nunca dijo, Dios me abandonó. Dios, no, nunca se ha quejado. Yo no creo que se queje. Antes, por el contrario, le da gracias a Dios por esos 31 años que le permitió tener a su esposa. 31 años. El punto aquí es, Dios no abandona. Aunque pasen cosas que a veces no entendamos. Amén. Continuamos con este episodio. El trasfondo que podemos ver aquí, vemos que la experiencia de los israelitas frente al Mar Rojo y por detrás el ejército egipcio. Salen de Egipto con gran victoria, con gran poder. Esa es la historia, ¿verdad? Y salen ricos porque los egipcios, con tal de que se fueran, les dieron todas las alhajas, la plata y el oro para que se fuesen. Ellos iban felices y acampan frente al Mar Rojo felices. Y de repente llegan las noticias que Faraón se enojó y mandó su ejército tras ellos. Ya sabrá cómo aquella gente empezó a asustarse, a murmurar. Ahora que estaban atrapados, no había forma de escaparse frente al gran Mar Rojo y detrás un ejército airado con sed de venganza que quería destruirlo, comérselos vivos. Pero mire lo que hizo Dios. Dios, antes de dar la orden, dice que Dios, cuando salen de Egipto, hizo una columna, una tipo nube, que durante el día era una nube que los protegía del calor, y durante la noche se hacía una columna de fuego que les daba calor en el frío del desierto. Pues esa nube, ha de ser una nube gigantesca, porque cubriendo a más de 1 millón, bueno, dicen que eran 600,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Millones de personas. Esa nube. De día, sombra, de noche, fuego. Dice que esa nube se transforma en una columna de fuego que se pone en medio de los israelitas y del ejército egipcio. O sea, Mar Rojo, egipcios, columna de fuego, Mar Rojo, israelitas, columna de fuego y egipcios. Y toda aquella noche, no pudieron estos pasar porque tenían que atravesar la columna de fuego. O sea, no era cualquier columna delgada, era una columna que atravesaba un buen espacio. Y bien interesante que dice la Escritura que a los israelitas les daba luz y a los egipcios les daba tinieblas. ¿Cómo es posible que una columna de fuego a un lado produce luz y al otro lado produce tiniebla? Humanamente, científicamente no se puede explicar, pero aquí estamos hablando del Dios Todopoderoso, que todo es posible. Amén. Qué maravilloso es ese experimento. Y aún esta gente murmuradora, ingrata, y ¿qué más les podemos decir? Todavía sí murmuraban. ¡Ay, nos van a matar! ¡Ay! Y Moisés también se preocupa. ¿Y por qué clamas a mí? Fue cuando Dios me vino con
con tono, con autoridad y enojado el Señor. Le digo, ¿por qué clamas a mí? Marcha, digo al pueblo que marche, atraviese. Entonces ese es el trasfondo de la historia. Viene la duda que los llevó a la incredulidad. Y esa incredulidad, ¿qué produce? Murmuración. Murmuración. Los problemas, las circunstancias negativas, si uno tiene cuidado, pueden llevarnos a la duda, a la incredulidad, y eso nos puede llevar al pecado de murmuración. ¿Sabía que la murmuración es pecado? Y mayormente cuando uno murmura contra Dios. ¿Sabía usted que nosotros, aunque creamos que tengamos la razón, no podemos reclamarle a Dios? No es correcto reclamarle a Dios. Reclamarle a Dios es pecado. Es una falta de respeto, de referencia a nuestro Creador. Tanto que nos ha bendecido. Moisés, ¿qué hizo Moisés en esta situación? Mire, nos dice el siguiente argumento. Moisés estaba contra la espada y la pared. Literalmente contra el mar y la espada. No era una pared, pero ¿qué más? ¿Qué era más difícil? ¿Atravesar una pared como esta o un mar? ¿Qué es más difícil? Pues el mar. Pues la tenían en una situación caótica, difícil. Estaban contra el mar, a lo cual Dios ordena que marche. Podemos seguir meditando sobre este trasfondo. Entonces, podemos señalar lo siguiente, que en esta situación, ahí está la prueba, que solo podía ser pasada por la fe. Una fe que le iba a llevar a la obediencia. Moisés tuvo fe y usó el recurso que Dios le había dado. ¿Y cuál era ese recurso? Su vara. ¿Tenía algo especial esa vara? Mire, dice que cuando Dios lo llama en el capítulo 3, el capítulo 4 de Éxodo, Moisés dio muchos peros para no aceptar el llamado a Dios. ¿Se acuerda? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué tienes en tus manos? Pues yo sabía, pero él quería que lo confesara. Tengo una vara. Tírala al suelo. Y la tiró y se convirtió en serpiente. Tómala de la cola. Y al tomarla de la cola, se volvió 3 varas. Lo hizo con el faraón. Una señal. Tiró la vara y se convirtió en serpiente. Los magos, hechiceros, brujos, satánicos, tenían el poder de Satanás. También con sus varas convirtieron en serpientes. Miren, ahí se nota que sí existe el poder de la brujería, lo diabólico. No fue una ilusión. Estos hombres tenían una conexión con Satanás que les dio el poder para también transformar, con el fin de desacreditar a Moisés y no temieran el pueblo de egipcio, el faraón, a Moisés. Pero miren qué interesante. Cuando esa vara se convierte en serpiente, los magos, los brujos, los hechiceros hacen lo mismo. La vara de Moisés se comió a las otras varas, a las otras serpientes, mirando que el poder de Dios es mucho mejor. Pero Moisés tenía esa vara. Hay un canto que un hermano, hubo un tiempo como en el 2005, un canto de avivamiento muy famoso, que de la vara de Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de ese corito? Dice, no era la vara. No era la vara de Moisés. Tampoco era la sombra de Pedro. No era la vara de Moisés, sino que era el poder de Dios actuando a través de Moisés en esa vara. No era la sombra de Pedro, era el poder de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, pero Dios a veces le gusta hacer ejemplos y usar cosas extrañas para dar una lección, para usar. Toda aquella noche estuvieron esperando que el mar se abriese, lo cual no fue de un momento, como ya lo mencioné, sino que paulatinamente. Esto requería paciencia. Dios pudo haber abierto el mar en un instante. ¿Usted cree conmigo que así pudo haber sido hecho?
En un instante. Él dice la palabra, mar, ábrete y el fuego y tus tierras secas. Ponte, sécate. ¿Cree que en un segundo podía haber sucedido? Claro que sí. Dios tiene el poder. Si con su poder, su palabra, en un instante creó el sol, creó la luna, creó las estrellas, creó al hombre, a la mujer, con una sola palabra. Con una sola palabra le dijo al mar, mar, hasta aquí llegas y de aquí no pasas. Entonces no él pudo hacerlo. Pero lo que quería Dios enseñarle a esta gente murmuradora, incrédula, que tuvieran paciencia. ¿Por qué Dios no contesta a veces nuestras oraciones rápidamente como nosotros quisiéramos? Varias razones. O no tenemos fe, o no somos obedientes, o Dios nos quiere enseñar paciencia. Paciencia en medio de la prueba. El Nuevo Testamento nos dice que la prueba produce paciencia. Y la paciencia produce esperanza. Pero también dice que la prueba produce la fe, que sea más, que crezca la fe, que es más preciosa que el oro. Pedro escribe en sus epístolas. Por lo tanto, ya aplicando este evento a nuestras vidas, lo bueno, todavía decimos el trasfondo, lo bueno es que Dios también intervino colocando entre medio de israelita y a mis amigos egipcios una columna de fuego que no los permitió avanzar. Todos conocemos el final. El pueblo de Dios pasó. ¿Y qué pasó a los enemigos? Se ahogaron. Y mire qué interesante, que Dios hizo algo peculiar. Dice que descompuso los carros del ejército de Faraón. Las ruedas. Según en las películas, cuando van corriendo en el mar, ¿qué sucedió? Esas ruedas se salieron y ya no pudieron avanzar. Pasó el último israelita, el último animalito de los israelitas, y Moisés vuelve a alzar la vara. ¿Y qué sucede? El agua se viene encima de todos y a todos. Pobres animales, de verdad, pobres caballos también ahí la llevaron. Todos murieron. Todos murieron. Por lo tanto, podemos aplicar a nuestra vida lo siguiente de este primer cruce. No es fácil pasar el mar Rojo y mayormente cuando hay tantos obstáculos y nuestra fe no es muy fuerte. No es fácil. Y aunque usted tenga fe, tampoco es fácil. Tampoco es fácil. Porque ¿cuántos tienen fe? ¿Cuántos tenemos fe? Decimos amén. Pero verdad que a veces tambaleamos, nos entristecemos, nos afectan los problemas, las circunstancias, lloramos, clamamos, gemimos y a veces preguntamos ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si tanta gente malvada, imagínense, gente que muere de repente y otros que les balacean y duran y no se mueren, o tienen accidentes drásticos y se mueren, otros un golpecito de repente al corazón. No es fácil, no ha sido fácil, nunca va a ser fácil. Por lo tanto, debemos activar nuestra fe y que esta vez nos lleve a la obediencia y así en el nombre de Dios tener la victoria sobre este año que termina y seguir el próximo año con Dios. Amén. Hay un canto que dice: yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sea como sea que crucemos el mar Rojo, hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Segundo episodio. El segundo episodio es el cruce del río Jordán. Esto lo encontramos en Josué 3, 13 al 17. ¿Cuáles eran los requisitos de este cruce? ¿Qué es lo que Dios les pidió? Consagración. En el pasado nomás les pidió fe y obediencia, o que marcharan, que tuvieran fe y obediencia, pero aquí les pide consagración.
Tienen que consagrarse. ¿Cuál fue el instrumento que usó? En el rojo, el mar rojo fue la vara. Aquí los instrumentos no era cualquier cosa. Era el arca del pacto. El arca del pacto. Una construcción de madera de acacia, algo así de llama. Y después decorada con oro. Hermosísima era esa arca, como lo describe. Dios le dio el modelo, el diseño, entonces tuvo que ser hermosa esa arca. Dentro de ella estaban las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y una copa del maná como testimonio. Pero esa arca simbolizaba ¿qué? La presencia de Dios. No se olvide de eso. La naturaleza, podemos ver que el cruce del río Jordán, alegóricamente, viene siendo el cruce al nuevo año. En la Biblia era el cruce de la tierra prometida, pero yo creo que todavía nos falta para la tierra prometida. Amén, diga amén. Amén. Todavía nos falta para la tierra prometida. ¿Ya quieren entrar a la tierra prometida? No. ¿No dicen que sí? A veces dicen, pues cuando el Señor me quisiera llevar, y ya cuando uno viene de la enfermedad, dice, ay, todavía no, Señor. Por fin, ¿quiere que se lo lleve o no se lo lleve? Y usted dice, no, pues ya los viejitos han de querer irse con el Señor. No, yo conozco personas ancianas, ya mayores, que todavía no quieren irse, quieren seguir en esta tierra sufriendo. Así como usted y yo. Ay, pues yo no me quiero ir porque nos gusta seguir sufriendo en esta tierra. Porque mientras estemos en esta tierra vamos a tener siempre aflicciones. El hecho de que usted sea un buen cristiano lo ha hecho exento de enfermedad, de problemas. Mentira que para de sufrir. No para uno de sufrir. Jesús nunca prometió que el aceptarlo como Señor y Salvador iba a ser el final de los problemas, de las enfermedades. No, antes dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Amén. Por eso, hermanos, vamos a terminar con enfermedades, con aflicciones, circunstancias negativas del año 24. Y le aseguro que en el año 25 seguirán las enfermedades, seguirán los desafíos, las amenazas de las enfermedades, los problemas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre los que tenemos a Cristo y los que no lo tienen? Que nosotros en el nombre de Jesús podemos conquistar la tierra que Él nos va a dar. Por la fe en Jesucristo y en el nombre maravilloso de Él, podemos conquistar el año 2025. Vea el 2025 como gigantes. ¿Cuántos gigantes nos esperan? ¿Cree que se van a quedar en este año? ¡Qué bueno fuera! El texto que leyó mi esposa habla de que debemos olvidarnos del pasado, ¿verdad? De lo que ya pasó, y hay varios textos en la Biblia. ¡Qué bueno fuera! Es buen consejo. Pero hay gigantes que en este año hemos enfrentado que no van a ser derribados, no van a ser destruidos, quizás van a ser vencidos, pero el año 2025 esos gigantes nos esperan. Al entrar al año 2025 hay gigantes que nos esperan, que nos están contemplando, que nos estamos esperando. Y de eso vamos a hablar del próximo año. De esos gigantes que nos esperan. Un adelanto. Uno de esos gigantes es la mundanalidad. Uno de esos gigantes es la enfermedad. Uno de esos gigantes es el temor. Uno de esos gigantes es la ira. Uno de esos gigantes es la indiferencia. Uno de esos gigantes, ya ahí podemos hacer una lista, pero uno de los que más necesitamos vencer, todos que son poderosos gigantes. Goliat no tenía nada que ver contra estos. Dos gigantes, que es el temor y la ira. Pero el peor es ¿cuál? El temor. Allá nos esperan. Allá están en el año 2025. Pero la ventaja, como yo les he dicho, que en Dios podemos
vence. Amén. Amén. Veamos por qué. Continuamos aquí. Reflexión. Un año nuevo nos espera por delante. Pero no solo son cosas negativas. También hay promesas de parte de Dios. Así como hay gigantes que nos esperan, problemas, circunstancias negativas, también tenemos armas poderosas que Dios nos ha dado. Aleluya, sí. Amén. ¿Cómo venció David a la Goliat? Dice, no, pues con una onda. No fue con la onda. No fue con el Honda. No fue con la onda. Tampoco fueron las piedras ni la espada de Goliat. Sí, fueron los instrumentos. Pero ¿sabe cómo fue que venció David a Goliat? Por su fe en Dios. Eso fue lo que le dio la victoria. Él usó la onda con esa piedrita, pero la onda y la piedra no tienen nada que ver. Era su fe en Dios. Amén. ¿Cómo vamos a vencer a los gigantes? Con nuestra fe en Dios. No se olvide de eso. El trasfondo histórico que podemos encontrar aquí es, si vemos el episodio bíblico del cruce del río Jordán, vemos que en esta ocasión el pueblo de Israel, su actitud es diferente que la generación del cruce del Mar Rojo. Eran diferentes, porque ya era otra generación. Y esa generación del cruce del Mar Rojo habían muerto. Porque Dios los castiga por su rebelión, que todos los que salieron de Egipto, mayores de 20 años, no iban a entrar a la tierra prometida. Los que estaban aquí frente al río Jordán eran los hijos, los nietos, tataranietos, bisnietos, mejor dicho, de los que salieron de Egipto. Era una generación diferente. La razón que era diferente es porque ahora ya su fe está firme, después de 40 años. No había enemigos a la retaguardia. Solamente por delante la bendición de entrar a la tierra prometida. Y conforme la historia decía que Dios abrió el Mar Rojo, el Jordán era nada a comparación del Mar Rojo. El Jordán no era tan ancho, no era tan profundo. Por lo tanto, era algo más fácil que hacer. Ya habían aprendido la lección, ya estaban firmes. Por lo tanto, ahora solamente les queda entrar. Qué diferente el escenario, ¿verdad? ¿Cómo está usted? ¿Como la generación del Mar Rojo? ¿O como la generación del Jordán? Acuérdese, la generación del Mar Rojo eran murmuradores, incrédulos, dudaron, incrédulos, murmuraron, lloraron, lamentaron, gritaron. Pero a esta generación estaban firmes en Dios. Ya habían pasado la prueba, ya habían madurado, ya habían crecido en su relación con Dios. Esperemos que esa sea nuestra situación a final de este año. No como la generación del cruce del Mar Rojo, sino como la generación de Jordán. ¿Me explico? Amén. ¿Sí entendemos la analogía? Amén. Aplicando. Bueno, entonces el trasfondo. Y sobre todo, no tenían solo la vara de Moisés, porque ya Moisés ya había partido. Tenían algo mucho mejor. El arco, o mejor dicho, el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Aleluya. ¿Cómo vamos a trazar el Jordán? Con la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a cruzar al 2025? Con la presencia de Dios. Amén. Por ello, cuando los sacerdotes que la llevaban al poner sus pies en el agua, el río se retiró por la presencia que iba de Dios delante de ellos. O sea, por lo tanto, y sin ningún problema, cruzaron y llegaron a la tierra prometida. Nosotros quizás con problemas o sin problemas, Dios mediante, cruzamos el año 24-24 para entrar al 20-25. Ahora sí, aplicando esto,
podemos decir que en primer lugar, a diferencia del cruce del Mar Rojo al río Jordán, en este cruce va el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios con nosotros, de una manera especial y significativa. Dios no abandona. Dios no nos abandona. Dios lo que promete, lo cumple. El hecho que no hemos llevado a cabo, no se han concedido nuestras peticiones como quisiéramos, es porque solo Dios sabe por qué. O a veces usted y yo sabemos también el por qué. Porque si no hemos sido obedientes, no hemos tenido la fe suficiente, esa es la razón que no miramos muchas de nuestras oraciones contestadas. O puede ser que Dios todavía ha decidido que esperemos, que desarrollemos la paciencia. Por lo tanto, si terminamos este año con Dios y nos comprometemos a servirle con todo nuestro corazón, poniendo como principal nuestra obediencia a Él, su presencia va por delante y vamos a entrar a la tierra prometida, o a ser aún mejor año. Amén. Ya para concluir, podemos decir lo siguiente. Para concluir, el año 2024 ya está por terminar. No ha sido fácil cruzar el Mar Rojo y andar estos 365 días en el desierto. Pero gracias a Dios, aquí estamos listos para pasar al próximo año, donde se nos da la oportunidad de enmendar nuestros errores y pecados y poder serle fiel a Dios. Eso es lo bonito del año, que cada año nuevo, que podemos hacer promesas, podemos comprometernos con Dios y tratar de cumplirlas. No solamente pedir, porque muchos acostumbran a hacer una carta de las peticiones. ¿Cuántos acostumbran a hacer una carta leyéndole a Dios para el año que viene? Antes, cuando teníamos culto fin de año, yo les motivaba a la gente: háganse una cartita, una lista, pasamos al altar, la presentamos delante. Señor, estas son las peticiones que yo quiero para el próximo año. Después dejé de hacerlo porque pues ya Dios sabe lo que yo quiero. Pero mayormente yo lo que hago, una lista, no en papel, sino en mi corazón, de lo que yo quiero ser para Él. No lo que yo quiero ser, cómo voy yo a comportarme delante de Dios. En otras palabras, cómo voy a andar en obediencia a Dios. Porque si yo ando en obediencia, Dios va a suplir todas mis necesidades. Por eso, hermano, que le pido al Señor que me ayude a ser la persona que Él quiere que yo sea y hacer lo que Él quiere que yo haga. Por eso, serle fiel. Por lo tanto, hagamos el compromiso de pasarlo con Dios y que nuestra vida cambie para mejor, donde podamos darle a Dios lo mejor, ya que lo que Dios le interesa de nosotros es que lo obedezcamos, lo cual es la mejor manera de cruzar nuestro Jordán hacia la bendición. Alguien escribió un dibujito de la caricatura de Snoopy y según el perrito ahí está con Jesús, y como la gente la imagina, es muy bonito, y le dice, lo único que según el perrito le dice a Jesús, lo único que yo tengo, y en su mano está su corazón. Esto es lo único que yo tengo que para dar. Y según que Jesús le dice, eso es todo lo que yo quiero. Su corazón. Un corazón obediente. Un corazón reverente. Un corazón que le ame sobre todas las cosas. ¿Qué le podemos dar a Dios? Él, con que le demos nuestro corazón. O sea, que vivamos una vida en obediencia, en fe, agradándole. Como dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Póngase de pie. Hoy vamos a hacer una oración especial. Y me gustaría, ¿verdad?, que
que pasaran al altar y vamos a una oración unida, amén. Vamos a orar a todos aquí, les invito a que pasen. Aquí acomódense. Vamos a terminar una oración aquí en el altar. Y Dios mediante el próximo año también la vamos a comenzar. Amén. Vamos a hacer una oración especial por ustedes, por sus familias, por lo que gente que vendrá, la gente que falta y por todos aquellos que están a nuestro alrededor. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti en este nombre que es sobre todo nombre, para darte gracias por este año 2024 que casi ya termina. No estaremos en el 31 de diciembre, pero estamos en el 29 de diciembre, 2-3 días más. Y este año claudica, este año termina. Quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias por todas tus bendiciones, todas tus maravillas, por todo lo que tú has hecho en este año 2024. Gracias, muchas gracias por la vida, por la salud, por tus bendiciones, por el bienestar, por los beneficios, por todas tus maravillas. Gracias te doy, Señor, por tu protección, por tu provisión, por mi familia, mi esposa, mis hijos, nuestras familias, por esta congregación en Templo de Benecer. Señor, gracias te doy por su vida. Gracias por todo lo que tú, Señor, nos diste este año que termina. Perdónanos si hemos fallado. Perdónanos, Señor, si hemos claudicado, si nuestra fe ha menguado, pero aquí estamos delante de ti, rendiéndonos a ti, pidiéndote perdón, que tu sangre nos limpie de todo pecado, de toda falta, de toda maldad. Perdónanos, Señor, si no anduvimos como a ti te agrada, andando como es digno de ti, agradándote, llevando fruto y creciendo en tu conocimiento. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdona a Templo de Benecer. Perdona a tu iglesia en el mundo entero. Y que podamos terminar este año, este último servicio, de una manera, Señor, en tu presencia. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Ahora, Padre Celestial, una vez más en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, yo te pido por cada familia aquí representada, por cada persona aquí presente, y también te pido por todos los hermanos que se congregan aquí, que por una u otra razón no pudieron estar. También pido, también oro por ellos, para que terminar este año, Señor, haya sanidad. Para que terminar en este año, Señor, los problemas se solucionen. Para que terminar en este año, las necesidades sean suplidas, Padre Celestial. Y que podamos terminarlo en ti. Y que el próximo año sea un año. No solamente queremos que tú nos bendigas, sino primeramente queremos nosotros bendecirte. Queremos nosotros darte la gloria, la honra, la alabanza que solamente tú mereces. Que terminar este año, Señor, no solamente te demos gracias con palabras, sino también con hechos. Que al terminar este año, mi Dios, podamos nosotros cruzar este Jordán con tu presencia, para que en el año 2025 sea un año de bendición. Pero lo más importante, sea un año de obediencia, de fidelidad a ti, Señor. Que ese sea nuestro compromiso, esa sea nuestra consolación. Por eso, Padre Celestial, juntamente con mis hermanos hacemos ese clamor. Oramos por salvación de las almas perdidas. Oramos, Señor, por sanidad de los enfermos. Oramos por libertad de los que están en prisiones de oscuridad, de vicio, en las garras de Satanás, endemoniados. Señor, oramos por su liberación. Oramos para que tu nombre se glorifique, para que tú, Señor, levantes hombres y mujeres de fe en el poder de tu Espíritu Santo, para que hagamos una diferencia y podamos
conquistar el próximo año en tu nombre, con tu presencia que va delante de nosotros, porque sin tu presencia no podemos marchar, sin tu presencia no podemos cruzar, sin tu presencia no podemos vencer. Por eso nos presentamos delante de ti, Padre de la Gloria. Danos ese poder que necesitamos. Danos ese poder para poder enfrentar lo que venga el próximo año. Mi deseo para los aquí presentes y como ausentes y todos tus hijos en el mundo entero, Señor, por cada uno de tus hijos que son parte de tu iglesia universal, oro para que tú, Señor, obres en su día, te glorifiques dependiendo la necesidad, dependiendo, Señor, sus circunstancias, su situación que están viviendo. Oro para que terminemos un año en victoria y podemos comenzar otro año en victoria y en bendición. Y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo el tiempo podamos dar la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque solamente tú, mi Dios, lo mereces. Tu pueblo te alaba, tu pueblo te glorifica, tu pueblo clama a ti, Señor. Por eso en este momento, aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Henos aquí, Señor. Henos aquí para poder alabarte y glorificarte. Tu bendición, Señor, la necesitamos. Y nosotros podamos darte nuestra obediencia, nuestro corazón totalmente a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Josué, el último canto que tu mamá escogió, puedes poner de oración. Vamos a adorar al Señor. Amén. Gloria a Dios.